tengan la bondad de sentarse. Ven, Creador Espíritu, de los tuyos la mente a visitar, a encender en tu amor los corazones que de la nada te gustó crear. Tú que eres gran consolador y don altísimo de Dios, fuente viva y amor y fuego ardiente y espiritual unción. Tú tan generoso en dádivas, tú poder de la diestra paternal, tú promesa magnífica del Padre, que el torpe labio vienes a soltar. Con tu luz iluminas los sentidos, los afectos inflama con tu amor, con tu fuerza invencible fortifica la corpórea flaqueza y corrupción. Lejos expulsa al pérfido enemigo, danos pronto tu paz, siendo tú nuestro guía, toda culpa logremos evitar. Denos tu influjo conocer al Padre, denos también al Hijo conocer, y en ti el uno y otro Santo Espíritu, para siempre creer. A Dios Padre alabanza, honor y gloria, con el Hijo que un día resucitó, y a ti, abogado y consuelo del cristiano, por los siglos se rinda admiración. Amén. Hoy el Señor nos presenta el relato que sigue del relato de ayer, la multiplicación de los panes. Es el momento en que, cuando Jesús ve que van a proclamarlo rey según el mundo, pues el Mesías que esperaban era un Mesías sangriento. El Señor no está en ese plan. Lo que Él hace es irse Él solo a la montaña para orar. Y después de que ya se hace de noche, ya los discípulos de Jesús se embarcaron y empezaron la travesía hacia Cafarnaúm. Vemos que Jesús pues no se fue con ellos y no habían otras barcas, por cierto. Y ya era noche cerrada. Entonces dice que comenzó a soplar un viento fuerte y el lago se iba encrespando. Habían remado unos 25 o 30 estadios cuando vieron a Jesús que se acercaba a la barca caminando sobre el mar y se asustaron. Pero Él les dijo: soy yo, no teman. Y ya querían recogerlo a bordo, pero la barca tocó tierra enseguida en el sitio donde iban. Soy yo, las palabras que corresponden al nombre de Dios. Yo soy o soy yo, es el nombre de Dios. Y por eso dice: no teman. Es importante recordar que para los judíos el mar era el lugar de los demonios. Era el sitio a donde se escondían los demonios. Y por eso es muy significativo ese relato de los endemoniados de Gerasa, cuando los demonios, que eran muchísimos, le piden a Jesús que los deje irse hacia los cerdos. Jesús lo permite y apenas entran en los cerdos, todos los cerdos en estampida corren a suicidarse. Todos corren hacia el mar, hacia el agua, para suicidarse, para que los demonios entren en su casa. Qué interesante que en la Nueva Jerusalén, en los cielos nuevos y en la tierra nueva, no existe el mar. No existe el mar. Y eso lo dice la Sagrada Escritura. Vi un cielo nuevo, dice San Juan. Yo, Juan, vi un cielo nuevo, una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra desaparecieron y el mar ya no existe. Ese lugar donde los demonios se escondían en las profundidades ya no existe en la nueva creación que Dios hará. Ya no existe el mar. O sea, ya no hay un lugar para el demonio. Más aún, el único mar que va a encontrar el enemigo, el único lago, es el lago de fuego, que es la segunda muerte, donde será arrojado el enemigo y todos sus seguidores. Todos, sin excepción. Empezando que el mismo enemigo
el más grande de sus jefes, estará en lo más profundo de ese lago de fuego, que es la segunda muerte, que es un tormento tremendo, que ninguno de nosotros se imagina. Y pues claro, todos sus seguidores, porque el gran problema de seguir al maligno en el camino del mal es que el camino del mal produce muerte y condenación. No hay ningún beneficio, ninguna cosa buena en este mundo. Sí, la gente que hace el mal aquí vive llena de plata, se consigue muchísima plata y fácil y rápido, de un día para otro. Cuando una persona se dedica a hacer el mal, inmediatamente se llena de plata. Y es muy fácil entrar en ese camino, facilísimo. Pero es camino que lleva a la muerte y a la condenación, como ya el Señor nos advirtió en su palabra. El Salmo primero dice: pongo ante ti dos caminos. Escoge el camino del bien o el camino del mal. El camino del bien lleva a la vida, lleva a la salvación, lleva a la bendición. El camino del mal lleva a la muerte, a la condenación, a la maldición. Escoge. Y tenemos la posibilidad de escoger. Tenemos nuestra perfecta libertad para escoger a dónde queremos ir. Ahora, en la Nueva Jerusalén ya no hay un lugar para el maligno. No hay un lugar, no hay una casa para él, no hay dónde esconderse. No hay la oscuridad de las profundidades a donde no puede llegar la luz del sol. No. Y es muy importante que nosotros reconozcamos esto. Ahora, cuando Jesús camina sobre el agua, muestra el poder de Dios sobre el mal. O sea, que el mal nunca va a reinar, nunca va a triunfar, que Dios está por encima y tiene todo el poder para aplastar la cabeza del enemigo. Que Dios tiene todo el poder para dominar todo el mal. Camina sobre el mal, le pone su pie, convierte al mal en el estrado que él pisa, está bajo sus plantas, no puede hacer nada. Y es un regalo de Dios, porque ya sabemos que el bien siempre triunfará. Aunque el mal aparentemente triunfe y tiene sus ventajas, nunca triunfará. Solamente Dios tiene la victoria final. Y el maligno no puede hacer absolutamente nada. Dios tiene el poder y la victoria para vencer, para triunfar. Y el mal no tiene la última palabra, no la tiene. Ahora, muy importante, cuando Jesús se va acercando a ellos, caminando sobre el agua, claro, para los discípulos era el miedo más grande. Por eso los israelitas no son muy navegantes. Los filisteos sí eran del mar, pero los israelitas no mucho. Y los que iban a pescar lo hacían de valientes, porque los israelitas le tenían miedo al mar. Le tenían miedo, porque dentro de la mentalidad judía eso era muy claro, que el mar era el lugar de los demonios. Ahora, cuando ven a Jesús caminando sobre el agua, lo primero que pensaron, pues, que era un espíritu, que era algo de miedo. Y por eso entraron en pánico, sintieron muchísimo miedo. En ese momento en que estaban viendo esa realidad, para ellos el miedo los invadió totalmente. El miedo los estaba invadiendo. Y comenzaron a gritar de miedo. Y Jesús les dice: no teman, soy yo. Es necesario reconocer que cuando llegan nuestros miedos, la clave para que se disipen, para que ya no tengamos miedo, para que ese miedo se vaya, es la presencia de Dios. Es la presencia de Dios. Yo he hablado con muchas personas que han tenido esa situación
y que es una situación muy dura, donde el miedo los paraliza, miedos de distinta clase, a veces miedo solamente al futuro. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué tal que me accidente? ¿Qué tal que me pase alguna cosa? ¿Qué tal que me roben? ¿Qué tal que me atraquen? ¿Qué tal que eso? ¿Qué tal que aquello? Y entra el enemigo con fuerza a llenarnos de miedo, para que nos bloqueemos, para que nos quedemos ahí y no avancemos. Eso es lo que busca el enemigo, eso es lo que quiere el enemigo con todas las fuerzas de su corazón. Que uno no avance, que uno se bloquee, que uno se estanque, que uno se encierre, que no salga a la calle porque dice, ¿qué tal que alguien me atropelle? ¿Qué tal que alguna cosa mala me pase y que se quede encerrado? Eso es lo que quiere el enemigo. Que uno se quede ahí bloqueado, que se encierre y se esconda en un rincón, que cierre la puerta, las ventanas para que no entre aire, que no entre viento, que no entre ni siquiera la luz, que porque qué tal que me enferme. Y siempre el enemigo va a generar muchos miedos en torno a nosotros. Siempre. Teniendo en cuenta una cosa, que el miedo es lo contrario a la fe. El miedo es lo contrario a la fe. Entonces tenemos que tomar una decisión. O tenemos miedo o tenemos fe. Una de dos. Pero no se pueden ambas. Porque son contrarias. Es como la luz y la oscuridad. Exactamente. Cuando hay miedo es como cuando está todo oscuro en un cuarto. Y la fe es cuando se enciende la luz y disipa todas las tinieblas. Todas las tinieblas se van cuando enciende la luz, cuando prende el bombillo. Lo mismo sucede con el miedo. Cuando dejamos la fe a un lado, el miedo invade todo y nos hace ver todo muy oscuro. Nos hace ver todo como la oscuridad más tremenda y como si estuviéramos solos, porque cuando está oscuro todo, aunque hay otras personas ahí, estén en silencio, no las ve, quienes están escondidos, por ejemplo, para darle la sorpresa de un cumpleaños, están todos en la habitación, pero usted entra y no siente a nadie, se siente solo. Solo cuando prende la luz, todos tienen sorpresa, tienen un ponqué en la mano para cantarle el cumpleaños feliz. Pues algo muy parecido. Cuando está el miedo reinando, no la fe. Pues pareciera como si estuviéramos solos, inclusive como si Dios mismo nos hubiera abandonado, que son las palabras de Jesús en la cruz, expresando ese sentimiento profundo del ser humano: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y es un momento fuerte, un momento crítico en nuestra vida. Pero cuando nosotros descubrimos que nunca hemos estado solos, que Dios nos dice: ánimo, no tengan miedo, soy yo estoy ahí, las cosas cambian. También nuestros familiares, nuestros amigos, que en un momento de depresión, de angustia, de ansiedad, no los vemos. Todo lo contrario, pareciera como si nos hubieran abandonado, nos hubieran dejado solos, a merced del viento, de la tempestad, de la tormenta. Y resulta que no es así, ellos están ahí, solo que el enemigo le hace creer que está solo. Pero porque uno toma la decisión de dejar que el miedo reine, que el miedo coja fuerza en nuestra vida, y es un error garrafal. Es necesario reconocer que solamente Dios, cuando se hace presente y nos da el don de la fe, que es un regalo gratuito que nos ha concedido, que es una decisión, porque es la adhesión a Cristo o el rechazo a Cristo, pues el que nos dio la fe nos está dando la clave de nuestra salvación, porque es Dios en persona el que se hace presente y Él disipa todos nuestros miedos. La fe disipa todos los miedos. Es como si el miedo golpeara la puerta y enviamos y nos da miedo porque está ahí detrás y sabemos que está ahí detrás. Pero enviamos a la fe a abrir, y cuando la fe abre la puerta, no hay nadie.
ya se ha ido, todo el miedo se ha disipado, desapareció. La fe vence esos obstáculos. La fe tiene el poder de destruir esos obstáculos. Y la fe mueve montañas. Y esa no es una frase de cajón por decirla, no, es que es una realidad. La fe efectivamente mueve montañas. La fe mueve montañas. Y hace que nuestros miedos se disipen, se vayan, desaparezcan. Ese es un regalo inmenso que Dios nos ha concedido a todos nosotros. Y es necesario que nosotros disfrutemos de ese regalo. El regalo de la fe. Porque es un don de Dios. Y no es por nuestro mérito. Yo me merezco alguna cosa. No. Es un don de Dios y es un don gratuito que Él concede a los que le aman. Dios concede ese don gratuito a los que le aman. Y a todos especialmente nos ha concedido ese regalo por pura bondad y misericordia suya, no por nuestros méritos. Entonces es el tiempo para abrirnos al don de la fe y dejar a Dios actuar en nuestra vida. Por ejemplo, si tenemos miedo a la enfermedad, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Será que, qué tal que yo me enferme y me pase esto, me pase aquello? No, entréguele a Dios, dígale, Señor, en tus manos pongo mi vida, en tus manos pongo mi salud. Y Dios proveerá. Dios proveerá. Además, no podemos perder de vista una cosa. Romanos 8:28. El Señor dice, todo lo que sucede es para bien de los que aman a Dios. Entonces, ¿por qué tener miedo a la enfermedad? Si Dios ha permitido esa enfermedad en nuestra vida, es porque Dios tiene planes perfectos y hay algo muy grande detrás de todo eso, aunque nosotros no lo alcancemos a dimensionar. Hay algo grande detrás, que no lo vemos, pero solamente cuando nos ponemos en el camino de Dios y vemos desde la mirada de Dios, las cosas cambian. Y todo lo que Dios permite en nuestra vida, siempre, absolutamente siempre, es para bien. Que si saliendo de la casa se tronchó un pie, o pisó mal y se cayó, se fracturó la cadera, se fracturó una pierna, eso es para bien. No lo entendemos y por eso hasta peleamos con Dios fácilmente y somos expertos para pelear con Dios. No lo entendemos de momento, nos suena al revés como que, oiga, Señor, pero mire, no. Es necesario en ese momento saber que si Dios lo ha permitido es para algo muy bueno. Y ese tiempo que está ya en su cirugía, ese tiempo que está convaleciente, es el tiempo en que Dios le ha protegido de algo realmente grave. Pero usted no se ha dado cuenta que es. Solo cuando lleguemos a la gloria eterna del cielo, allá lo vamos a agradecer. Pero es necesario saber eso, que todo lo que Dios permite en nuestra vida, todo y es todo, siempre es para bien. Todo lo que Dios permite en nuestra vida, siempre es para bien de los que aman a Dios, para bien de los que aman a Dios. Todo lo que sucede en nuestra vida es para bien. Y es necesario que nosotros lo creamos con todo el corazón. De lo contrario, el enemigo va a terminar haciéndonos creer que es que Dios se está vengando de nosotros. Claro, como yo cometí tal pecado, claro, por eso Dios me está castigando. Y esa frase está muy metida ahí, pero no es así. Si fuera por castigos de lo que uno ha hecho, pues hay gente muy mala que ha hecho cosas muy malas y que debería entonces estar sufriendo un castigo ejemplar. Pero no. Muchos narcotraficantes, muchos poderosos, mucha gente con mucha plata y están muy bien, muy tranquilitos, pasándola muy bien. Y no tienen sinsabores, no están afanados por nada, más a lo contrario, disfrutando de los placeres. Entonces ese tema de que no, que es que Dios me está castigando, no. ¿Castigo? La eternidad. Ya si hablemos de castigo. Si uno muere estando en pecado mortal, sí hablemos de castigo. Pero de lo contrario, no. Además, si algo nos pasa, es una reprensión de un papá hacia un hijo que ama. Si un papá ama a su hijo,
lo corrige. Lo corrige. Y no es porque esté vengando, porque sea un papá muy vengativo, muy malo. No, todo lo contrario. Es porque quiere su bien. Si un muchacho entra en el camino del robo y el papá no lo corrige, un día el papá tendrá que ir a visitarlo, o a la cárcel o al cementerio. Pero si corrigió a su hijo y su hijo es correcto en la vida, nunca se va a prestar para cosas fraudulentas, nunca se va a prestar para cosas malas, pues lo va a encontrar en su casa y bien, o ya formando su hogar, no para ir a visitarlo en una cárcel. Y un hijo perfectamente le puede decir al papá, pero ¿usted por qué no me corrigió? Y si estoy en la cárcel es por culpa suya, ¿por qué no me corrigió cuando vio que empecé a robar y debía haberme corregido y no me corrigió? Antes me enseñó cómo hacer para que no me pillen, porque eso pasa. Esa es una realidad en nuestro mundo. Pues un papá que ama, corrige, y aún las cosas negativas que pasan es una corrección de un papá que ama. Y siempre es necesario verlo así. Es un papá que ama. El que está ahí de por medio es un papá que ama. Entonces es el tiempo para que entremos en un camino nuevo, que es el camino de una sincera conversión. Que empecemos el camino de Dios y lo vivamos en plenitud, porque solamente Dios es el único que puede hacer su obra, es el único amigo que nunca falla. Todos los demás nos pueden traicionar, pero Dios nunca nos va a traicionar, nunca nos va a fallar, nunca nos va a dejar solos, y eso es fundamental para que nosotros podamos aumentar nuestra fe y creer con todo el corazón. Eso disipará todos nuestros miedos, todos nuestros temores y angustias, la misma ansiedad. Decía el Santo Padre Pío, nuestro pasado lo confiamos a la misericordia de Dios. Dios es misericordioso y le entregamos a Él. Nuestro presente, ese pasado genera depresión y no es bueno. Porque uno va a estar diciendo, pero ¿por qué fui tan tonto de hacer tal cosa? ¿Pero por qué tuve que seguir esos malos amigos que me dijeron, venga, vamos a robar? Me fui a robar con ellos, nos pescaron y a la cárcel. Y viene la depresión, pero ¿por qué fui tan tonto? ¿Por qué tomé esa decisión? ¿Por qué tuve que haber hecho esto? ¿Por qué no hice más bien caso a mi mamá que me decía, mijito, no me gustan esas amistades, hay que dejar esas amistades? Nunca le hice caso. Y si nosotros nos ponemos a preguntarnos siempre, pero ¿por qué hice eso? ¿Por qué aquello? Pues siempre vamos a encontrar motivos para darnos palo, para darnos duro, y en últimas, para generar una depresión que no nos va a dejar ni levantar de la cama, ¿no? Perdonarse y perdonar será una muy buena confesión, que es clave, es fundamental. Una muy buena confesión es esencial en todos los procesos. Y decirle, Señor, pongo en tus manos mi pasado, con mis errores, con mis malas decisiones, con mi pecado. Te entrego mi pasado, lo pongo en tus manos, confío en ti. Y comenzar a creer con todo el corazón en el amor de Dios, porque es un amor infinito, un amor gratuito e incondicional, y que está ahí, no por nuestros méritos, es que yo me porté muy bien y me merezco tal cosa, no, todo lo contrario. Un amor gratuito e incondicional que no es por méritos, sino por el amor de Él que quiso darnos de forma gratuita su infinito amor como un regalo. Ahora, ese es nuestro pasado, que lo confiamos a la misericordia de Dios y ahí se disipa nuestra depresión. Nuestro presente lo confiamos a la bondad de Dios y nuestro estrés desaparece. Porque lo ponemos en la mano de Dios y Dios es un papá bueno, Él dará lo mejor. Ponemos en la mano de Él. Es el mejor de los papás. Y nuestro futuro lo confiamos a la providencia de Dios. Dios proveerá. Y hay que repetir muchas veces eso. Dios proveerá. E inmediatamente nuestros miedos, nuestras ansiedades, la ansiedad
se desaparece. Por eso nuestra depresión, con la misericordia de Dios todo. Nuestro estrés, hoy, en la bondad de Dios. Nuestra ansiedad, en la providencia de Dios. Dios proveerá mi futuro en tus manos, Señor. ¿Qué tal que me pase esto? ¿Qué tal que me pase aquello? Ni siquiera va a pasar. Es como si dijera, no, yo no salgo a la calle porque ¿qué tal que llueva? Y se queda encerrado y no salió y resulta que nunca llovió. ¿Qué tal que yo en el momentico en que salga llueva y me moje y me haga un resfriado, me enferme? Resulta que ni siquiera llovió, pero no salió, que por miedo, que porque ¿qué tal que pueda llover? ¿Qué tal que me despidan de mi trabajo? ¿Qué tal que yo pierda una materia en la universidad, en el colegio? ¿Qué tal que mi hijo, mi hija pierda alguna materia? ¿Qué tal que mi papá se enferme? ¿Qué tal que se caiga? ¿Qué tal que a mi mamá le pase tal cosa? Y nos quedamos ahí encerrados, paralizados, porque el miedo paraliza. No, todo lo contrario, es el tiempo para aprender a confiar. Confiar con todo el corazón, con todas las fuerzas. La confianza total, la serenidad total. Miremos lo que pasó con Santa Ana, la mamá del santo profeta Samuel. Ella no podía tener hijos y había un gran problema en ese momento, que eso era considerado una maldición, no tener hijos. O sea, al morir así, sin hijos, en el Antiguo Testamento se consideraba una maldición. Y vemos que pues la humillaban y ella sufría mucho por eso. Y cuando se fue al templo, llorando, destrozada, con sus ojos llenos de lágrimas, cuando se fue al templo, desahogó su corazón ante Dios. Le entregó, Señor, en tus manos. Te suplico, Señor, regálame un hijo. No quiero morir en una maldición. Y dice que cuando salió de allá, cuando salió de ese lugar, del templo, en la oración, el sacerdote de Elí, es que ella movía los labios y no pronunciaba las palabras. El sacerdote de Elí pensó que estaba borracha y llegó a regañarla, a decirle, ¿cómo se le ocurre entrar aquí borracha? Y ella le dice, no estoy borracha, solamente estaba desahogando mi corazón ante el Señor. Y le dice que se cumpla lo que has pedido. Cuando ella salió de allá, su semblante cambió. Su semblante cambió. Bueno, ¿y por qué le cambió el semblante en ese momento? ¿Es que ya recibió la noticia de que va a tener un hijo o algo? ¿Un ángel se le apareció? No. Solamente le encomendó a Dios. ¿Y qué hizo? Creyó con todo el corazón. Y cuando creyó con todo el corazón, en ese momento sus miedos y temores se fueron. Cuando creyó con todo el corazón, le encomendó a Dios y creyó en su poder, confió en Él y confió totalmente en Él. Fue un momento en que la tranquilidad invadió su alma, su corazón. Y su semblante cambió. No era ya la que estaba triste, cabizbaja, deprimida. No. Volvió a ser la misma de antes, alegre, tranquila, serena, jovial. ¿Por qué? Porque confió. Porque la fe disipó sus miedos. Y estamos invitados también a confiar en el poder de Dios al 100% y saber que el poder de Dios se manifiesta, que para Dios nada es imposible y que todo lo que Él permite en nuestra vida siempre es para bien. La confianza plena en Dios. Eso no nos puede fallar. La fe no puede fallar. Entonces pidamos al Señor esa sabiduría para que entremos en ese camino de la fe, para que nos abramos a una fe total, la confianza total, porque la fe es confianza, o sea, se nos tiene que notar. Si realmente confía en el poder de Dios, se le tiene que notar necesariamente. Porque confía, porque está tranquilo, porque le ha puesto en la mano de Dios. Dios se encarga. Lo que decían en algún momento de una historieta de un niño que iba en un avión y llegó un momento en que el avión entró en turbulencia y se comenzó a mover mucho el avión. Pero el niño estaba tranquilo allá en la parte de atrás, ahí relajado, en una silla ahí.
mientras todos los demás estaban muy asustados, pegados al techo del miedo. Y entonces una señora que vio al niño tan tranquilo, tan relajado, le dijo, ¿usted no tiene miedo? Y dijo, no, tranquila señora, es que el piloto de este avión es mi papá. Él sabe cómo. Estaba tranquilísimo. Igual, es el tiempo de abrirnos a la fe. Además, ¿qué perdemos? Nada perdemos si nos abrimos a la fe. En cambio, dudar sí es perderlo todo. El que duda pierde. Entonces pidamos las señales de sabiduría para que entremos en el camino de la fe. No dejemos que el maligno haga de las suyas. No lo dejemos. Abrámonos al don de la fe. Creamos con todo el corazón en ese regalo. Creamos con todo el corazón en ese regalo y abrámonos al don de la fe. Veremos cosas grandes, cosas maravillosas, cosas extraordinarias. Milagros extraordinarios suceden cuando la fe entra en escena. En cambio, cuando es el miedo el que manda la parada, le estamos atando las manos a Dios. Porque ya el Señor nos advirtió, según sea tu fe, así serán las cosas que te sucederán. Entonces hay que tomarnos muy en serio eso. Que la fe nunca tambalee, que nunca dudemos ni de Dios, ni de su amor, ni de su bondad, ni de su poder. Todo lo contrario, fe total. Las palabras del Sagrado Corazón. Cuando dice, si quieres agradarme, confía en mí. Si quieres agradarme más, confía más. Si quieres agradarme inmensamente, confía inmensamente en mí. Pues es el tiempo de aprender a confiar. Que nuestra Madre del Cielo nos ayude en ese proceso. Así sea.